tributaria en el tiempo. Con ese propósito he subido bastante material. La anterior semana, bueno, en realidad son ya casi 10, 12 días que está ese material y hay unas 2 últimas resoluciones judiciales que subí el anterior viernes. No sé si han tenido oportunidad de revisar todas estas, todo este material, tanto los autos supremos, hay alguna resolución, bueno, hay resoluciones del Tribunal Constitucional, también hay autos supremos de la Corte Suprema, tienen que ver con la aplicación de la norma tributaria en el tiempo, ¿ya? Entonces, bajo el presupuesto de que ustedes ya se han internalizado sobre este material, vamos a desarrollar el mismo en base a lo siguiente. A ver, en el ámbito del derecho tributario, ustedes saben que existe un elemento, bueno, hay varios elementos, ¿no?, que configuran el tributo. Pero para hablar de la exigibilidad de ese tributo es necesario hacer referencia a un elemento importantísimo como es el hecho generador, ¿no? Entonces, ¿cuándo se suscita el hecho generador? Y para determinar eso tenemos que necesariamente referirnos al elemento temporal, el tiempo, ¿ya? En otras palabras, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del momento. Se habla mucho de los periodos vencidos, ¿no? Eso depende del tipo de tributo. No todos los tributos tienen el mismo periodo de vencimiento. Entonces, momento, periodo durante el cual el hecho generador se haya realizado de manera efectiva. Esto va a determinar el nacimiento del hecho imponible, ¿ya? Entonces, esto es fundamental, saber en qué momento, ¿ya? El presupuesto de hecho o el hecho generador ya está establecido en una norma, en cualquier disposición legal, ¿no? De manera abstracta, ¿no? Sea la ley 843 o sea una ley individual, no sé. Está establecido de forma imaginaria, llamemos así. Sin embargo, esa disposición legal se va a aplicar a un hecho concreto en la realidad, ¿no? Entonces, la realización fáctica durante la vigencia de esa norma legal va a determinar el surgimiento del hecho imponible. No sé si entienden esa parte, ¿no? Está la norma, en el caso del IVA, poniendo como ejemplo el caso del IVA, ¿en qué norma está en forma abstracta? ¿Qué disposición legal establece la creación del IVA? Pregunta. Muy bien, perfecto. Está en la ley 843, ¿no? Ahora, eso es en forma abstracta. Ahí dice, creas el IVA, describe los elementos que tiene el IVA, etc. Ahora, ¿cómo se dará la realización fáctica de ese hecho concreto? Deme el ejemplo, Corina. El ejemplo fáctico de la realización de ese hecho concreto del IVA, de cualquier. Un ejemplo. Ya. Hay una disposición legal que va a establecer el hecho generador en cualquier tributo. ¿Estamos de acuerdo en eso todos? Sí. Sí, doctor. ¿Verdad? ¿Se entiende eso? ¿No es cierto? Hemos hablado varias veces de eso. Muy bien. Ahora,
ese hecho genérico previsto en cualquier norma legal es en abstracto. Sin embargo, en la vida real, ese hecho abstracto tiene que ser aplicado necesariamente a un hecho concreto, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, la realización fáctica de ese hecho concreto, el momento en el que se va a realizar fácticamente ese hecho abstracto, va a determinar el surgimiento del hecho imponible. Quiero ponerles, para que se me entienda de mejor forma, hace un momento su compañera mencionaba que el IVA, la norma legal que crea, que describe en forma abstracta este tributo, es la ley 843, estamos de acuerdo en ello. Ahora, yo les pido, denme un ejemplo fáctico de la aplicación de esa disposición legal. Cualquier ejemplo que se les ocurra. En el momento en el que se compra un electrodoméstico con factura, doctor. A ver, ya el día de hoy ¿qué fecha es? 16 de junio. Sí, doctor, 16 de junio. Ya. El día de hoy cualquiera de ustedes va a un centro comercial y adquiere un electrodoméstico, como pone su ejemplo, su compañero. Esa es la realización fáctica de esa norma abstracta. ¿Ya? Ahora, el día de hoy, 16 de junio, se está vendiendo un hecho, se está realizando, se está suscitando la concreción de esa venta. ¿En qué momento surge la obligación de tributar sobre esa venta? Si hoy día usted ha comprado, haga de cuenta que usted es la vendedora, ¿ya? Fabiola Corina, usted es la vendedora, yo le he comprado hoy día un electrodoméstico. ¿En qué momento a usted como vendedora le surge la obligación de tributar sobre esa venta que usted hoy día me ha realizado? ¿En qué momento la administración tributaria le puede exigir, págueme? Porque si le va a establecer un plazo, no va a ser el momento que a usted le venga en gana. Entonces, si ese plazo transcurre, usted no paga el tributo, ya le van a empezar a aplicar una serie de accesorios. Esto es bien importante que me entiendan. Si usted tenía que tributar 10 bolivianos, no lo hizo en plazo, va a empezar a aplicarle una serie de accesorios, actualizaciones, multas, incumplimientos a deberes formales, no sé. Hay muchas situaciones que se le van a añadir a esos 10 y probablemente ya no sean 10, sean 11, o si transcurre más tiempo van a ser 15, 16, no sé. ¿Me entienden? ¿En qué momento le surge a usted la obligación de tributar sobre esa venta que usted me ha hecho hoy día? Fabiola. Hoy día usted me ha vendido, ¿no es cierto? Me ha vendido. Entonces, ¿en qué momento usted tiene esa obligación de pagar el impuesto sobre esa venta que usted me ha hecho hoy día? ¿Cuándo presente sus facturas, doctor? A ver, ¿cómo? Explíquese un poquito mejor, por favor, Renata. No sé en cuántos días son, pero al momento en que sumas tus facturas todas y presentas. Ya. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más sobre esta pregunta? ¿Quiere alguien más explicar algo? ¿Desde el momento de importación, doctor? No, estamos con el IVA. No nos confundiremos, ¿ya? Si queremos poner ejemplo de importación, vamos a ver eso en aduanero. Estamos con el IVA. Doctor, buenos días. Sería cuando, ¿qué se llama?
presenta las facturas y llena el formulario del IVA. ¿Ya? ¿Será hoy mismo? Si no me confundo, es cada mes. Mensual, muy bien. El periodo, por eso les hablaba hace un momento, el periodo de liquidación de los impuestos es diferente. En el caso del IVA es mensual, ¿no es cierto? Lo que quiero que me entiendan es, no sé si todas las personas a algún momento han hecho una compra con factura. Al parecer, algunos desconocen, ¿no? Por razones de comodidad recaudatoria, el IVA, el pago, la liquidación es de forma mensual. ¿Esto qué significa? No vayan a entender que hoy día hago una venta y tengo que pagar mañana, tengo que tributar sobre esa venta mañana. ¿Qué ocurre si el día de hoy hago 3 ventas? Mañana no hago ninguna, pasado hago 10, ¿me entienden? Entonces, a ese efecto, la administración tributaria reglamenta el pago, la exigibilidad de todos los tributos. Y en el caso del IVA, les reitero, es en forma mensual, entonces se va a diferir la obligación de pago de ese tributo al mes. Concluido el mes, entonces se declarará, se llenará un formulario y tendrás, de acuerdo a la reglamentación que ha emitido la administración tributaria, tendrás una fecha máxima de poder declarar, ¿no? Y de poder pagar, además, una vez declarado. Llenas el formulario, tendrás que pagar el importe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tendrás que pagar hasta el 15, hasta el 10, 12, no sé, de acuerdo al número de terminación de tu número de identificación tributaria. Y una vez que haya concluido ese plazo, empezarán a aplicar multas, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, eso es importante, ¿ya? Determinar el elemento temporal. ¿En qué momento surge el hecho imponible? Ese es un tema. Otro tema que tiene que ver con la aplicación de la norma tributaria en el tiempo. ¿Qué ocurre? Hoy día usted ha realizado una venta, pero ¿qué ocurre si ayer, resulta que se ha abrogado el IVA? ¿Ya? Entonces, podremos hablar de la existencia de la obligación, del surgimiento del hecho imponible, si es que ayer se habría abrogado el IVA, y hasta su publicación, recién seguramente hoy día se va a publicar, pero usted no sabía y ya quiere tributar por eso. ¿Qué dicen? Doctor, continuamos facturando porque como la abrogación aún no se ha publicado, entonces no está en vigencia todavía y eso nos permite seguir haciendo la facturación. Ya, muy bien, muy bien. Muy buen análisis. Tiene usted toda la razón. Si no se ha publicado, no es exigible. Modifiquemos el ejemplo y supongamos que se ha publicado y usted no se ha enterado. Se ha publicado hoy día y mañana usted sigue facturando. ¿Es exigible? ¿Sirve eso? ¿No sirve? Ya no tendría que servir, es un error de seguir facturando. Ya, muy bien. Entonces, ahí está un otro elemento vinculado a la validez de la norma, el tema temporal con el tema de la validez de la norma. ¿Me entienden? Entonces, hay hechos en materia tributaria, el tema de la aplicación de las normas en el tiempo es un poquito complejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los hechos imponibles no todos son iguales, ¿ya? En función del momento en que se realizan. Hay hechos imponibles instantáneos, ¿no? Pero también hay hechos imponibles complejos, que se llaman hechos imponibles periódicos, sucesivos, ¿ya?
El tema del IVA, por ejemplo, va a ser periódico. El IVA es un impuesto que resulta de un hecho concreto, de una venta concreta, ¿no? En un momento establecido, hoy día, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada una de las ventas que se va a hacer de forma diaria, un comerciante va a vender cada día, ¿no es cierto? Eso significa un hecho imponible independiente. Cada venta es un hecho imponible independiente y eso va a generar una obligación tributaria también independiente. Pero la complejidad viene cuando es la obligación de pagar el impuesto al IVA se va a diferir por razones de comodidad recaudatoria a una fecha posterior. Hoy día es 16, ¿no? Probablemente sea el siguiente mes. Es ahora junio, ¿no? En julio probablemente, ¿no? Y en julio va a haber una fecha, a ese mes se va a acumular el monto total de los impuestos que se han generado en el periodo fiscal anterior, vale decir, en junio, ¿no? Entonces ya es un poquito más complejo, pero hay otros hechos imponibles que son instantáneos, ¿no? El impuesto a las transacciones, por ejemplo, ¿no? Vendes una casa, no sé, haces la minuta, ya a partir de la suscripción de la minuta, la fecha de la minuta, vas a tener 10 días para poder pagar ese impuesto. No hay dónde perderse, no necesitas ningún otro requerimiento. Entonces, el tema es un poquito complejo, ¿no? Ahora, la legislación de forma genérica, desde el derecho romano en realidad, hasta los códigos actuales, siempre han asumido el principio de ultraactividad de las leyes. ¿Qué quiere decir la ultraactividad? Esto significa que la ley prevé situaciones de hecho a futuro, ¿ya? A futuro. Nunca la ley prevé situaciones hacia atrás. La regla general es que cualquier disposición legal siempre va a prever hacia futuro, hacia adelante, ¿ya? Sin embargo, hay situaciones excepcionales en las legislaciones que en algunos casos la ley va a poder ser aplicada a hechos anteriores a su vigencia. Pero esa es la excepción, no es la generalidad. Eso es lo que se conoce como la retroactividad de la norma. ¿Me entienden eso? Entonces, ese es un otro elemento que está vinculado a la aplicación de la norma en el tiempo, el tema de la retroactividad, ¿no? Normalmente es ultraactiva. ¿Ya? Entonces, como ustedes podrán ver, hay muchos aspectos que están vinculados al tema del tiempo, ley y tiempo, ¿ya? Hay esa variedad de aspectos por razones de un entendimiento cabal y sistemático. Se clasifican básicamente en tres aspectos centrales, ¿ya? Uno es el tema de la eficacia de la ley tributaria en el tiempo, ¿no? O sea, determinar el momento preciso en que una ley tiene fuerza obligatoria. Ese es un elemento. Segundo elemento es el momento del término de su vigencia, ¿ya? O sea, ¿desde cuándo? O hasta cuándo, si ustedes quieren, ¿no? Es el caso de las normas abrogadas, derogadas, no sé, ¿cuándo se ha modificado? Y los temas se vuelven complejos cuando hay normas que han sido derogadas en algunos aspectos. Entonces, ahí hay que establecer, analizar a partir de qué fecha se ha hecho esa derogación, ¿no? Pero el tema es mucho más complejo cuando la norma que ha derogado, o inclusive puede tratarse de la abrogación cuando se tratan de dos códigos, ¿no? Un código está vigente hasta una fecha, viene el siguiente código, no puede haber un espacio en blanco, ¿no es cierto? Va a decir, a partir de tal fecha entra en vigencia el siguiente código. Ya estamos hablando de abrogación general. En ese caso, el nuevo código puede disponer una aplicación
retroactiva de los beneficios que puede establecer este nuevo código para hechos acaecidos antes de la vigencia de este código. Entonces el tema ya es mucho más complejo, ¿no? Esto nos lleva al tercer elemento, que vendría a ser el aspecto de la retroactividad. ¿En qué cosas se puede aplicar la norma retroactivamente y en qué cosas no se puede aplicar retroactivamente? ¿Ya? Entonces, a ver, analicemos uno a uno estos tres elementos. Nos vamos a centrar en estos tres elementos, pero desde ya es un tema bastante complejo y bastante técnico que requiere muchísima precisión, mucho análisis, pero además de análisis, conocer otras disposiciones legales, no solamente en materia tributaria, sino disposiciones como ser materia constitucional, ¿no? Porque el tema de la retroactividad es un tema que tiene que ver con la vigencia de los derechos fundamentales, el tema de la seguridad jurídica, el tema a un debido proceso. No te pueden hacer un proceso con normas de otra época, ¿no? Pretendiendo agravarte, etcétera. Entonces tiene mucho que ver con derecho constitucional e inclusive con derecho convencional, porque hay tratados, ¿no?, internacionales que prohíben la aplicación de una norma en forma retroactiva, ¿ya? Entonces, analicemos el primer caso, ¿no?, la determinación del momento preciso en que una ley tiene o adquiere fuerza obligatoria, ¿ya? En este aspecto, nuestro Código Tributario ha elegido dos sistemas para la vigencia de las normas tributarias. La vigencia de la aplicación simultánea o aplicación inmediata, también denominada, y el otro sistema que se denomina el sistema de vacatio legis, ¿ya? Vamos a explicar enseguida y vamos a poner ejemplos en qué consisten estos dos sistemas. Ahora, los efectos, la relevancia que puedan tener adscribirse o no adscribirse a uno de estos sistemas, lógicamente, tienen mucha trascendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque puede perjudicar o beneficiar a un colectivo significativo de la población, ¿no? Puede generar, como los ejemplos que les voy a poner, ¿no? En el primer caso, el sistema de aplicación simultánea o aplicación inmediata, si ustedes revisan nuestro Código Tributario, en el artículo 3 dice: las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiere publicación previa, ¿ya? Esto está siguiendo, este artículo 3 del Código Tributario está siguiendo una premisa genérica, ¿no? Porque sabemos muy bien que las normas tributarias son exigibles, entran en vigencia a partir de su publicación, ¿ya? Sin embargo, esta característica de simultaneidad, vale aclarar, no se da al tiempo de la promulgación, sino al tiempo de la publicación, ¿ya? Este sistema es ventajoso porque es simple, es de rápida difusión. Sin embargo, no es el más adecuado, ¿ya? La publicación se la efectúa en la Gaceta Oficial, que es el órgano oficial, ¿no es cierto?, donde se concentran todas las disposiciones legales. Sin embargo, por muchas razones, en lugares alejados, por falta de acceso a Internet, qué sé yo, no se llega a conocer en forma inmediata la modificación o la vigencia de una determinada norma, ¿ya? Ahora, el reglamento del Código Tributario, que es el decreto 27.310, dice, a efectos de la aplicación de este artículo 3, que acabo de leerles, en tanto la Administración Tributaria no cuente con un órgano de difusión propio, será válida la publicación en al menos algún medio de prensa de circulación nacional, dice, ¿ya? Entonces, muchas veces la Administración Tributaria, en el caso de las normas que emite, las normas del derecho tributario administrativo, fundamentalmente, que van a ir incidiendo en todos los tributos, en la mayoría de los tributos, se van a publicar no en la Gaceta, sino se van a publicar en un periódico, ¿ya? Llámese Página 7, La Razón, no sé, Los Tiempos, El Deber, no sé, se va a publicar y a partir de ese momento ya va a tener vigencia, ¿no?
Entonces, muchas veces esos medios, si bien dicen de circulación nacional, no siempre llegan a todos los departamentos, ¿no? Este sistema genérico de aplicación simultánea o inmediata es un sistema tal vez no el más recomendable para normas tributarias, ¿ya? ¿Por qué? Porque si estamos condicionando la vigencia de la norma a partir de su publicación, las previsiones que puede tener una norma tributaria no son tan simples o sencillas como ocurren con las normas en el ámbito civil o penal, ¿no? Muchas operaciones financieras, económico-financieras, que están sujetas al pago de tributos, tienen una complejidad en el tiempo, o sea, no se las realiza de un día para otro, ¿no? Muchas veces una operación de importación, por ejemplo, no es como ir a una tienda y comprar cualquier artículo o comprar un pan, ¿no? Es sencillo. Para importar bienes, muchas veces tiene que transcurrir por lo menos unos 30 días como mínimo, estamos hablando, depende de qué tipo de bien y cuál es el punto de origen, o en algunos casos 3 meses, ¿no? Les voy a poner el siguiente ejemplo. En el pasado, conocen los perdonazos tributarios, ¿verdad? Las amnistías conocen, ¿no? En materia de vehículos, por ejemplo, en Bolivia, se han dado muchas ocasiones en las que los autos denominados chutos han sido sujetos a una amnistía promulgada por el gobierno de turno y se ha dado un plazo para regular estas importaciones o en algunos casos se han emitido disposiciones legales respecto a prohibir la importación de cierto tipo de mercancías. Les voy a poner el ejemplo de los vehículos, ¿ya? El año 2009, hasta antes del año 2009, era muy común, no había una restricción que te impida importar cualquier tipo de vehículo, ¿ya? Podías importar vehículos con 4, 5, 6, 7 años de antigüedad, nadie te decía nada, ¿no? Pagabas el gravamen y no había ninguna restricción. Sin embargo, el año 2009, el gobierno sacó un decreto supremo que restringía la importación a los años de antigüedad que tenga el vehículo, ¿ya? En el y ese decreto supremo entró en vigencia de la noche a la mañana, salió anoche, se publicó y su aplicación fue inmediata, como cualquier norma. ¿Qué generó eso? Mucha gente, yo tenía clientes en ese tiempo que eran importadores de vehículos, ¿no? Los vehículos usados. Inclusive había gente que importaba de Asia, de Japón, vehículos con el volante al otro lado, en el lado derecho. Y acá en La Paz había la zona franca industrial. Entonces procedían al cambiado del volante, ¿no? Y los nacionalizaban, pagaban, no había ningún problema. Resulta que el 2009 entra en vigencia ese decreto de un día para otro y mucha gente se encontraba con el proceso de importación en curso. Había gente que había adquirido en Japón, otros en Iquique o en Arica, no sé, en Chile, una determinada cantidad de vehículos. Los vehículos estaban todavía en tránsito. Entonces, esta gente se vio perjudicada porque cuando sus vehículos llegaron, la norma ya estaba vigente, ya no podían ingresar a Bolivia, ¿no? Eso generó muchísimo problema, ¿ya? Y de hecho, mucha gente se vio perjudicada económicamente, algunos trabajan con financiamiento bancario, otros ya no pudieron meter a Bolivia, entonces tuvieron que vender en Arica, en Iquique, algunos llevaron al Paraguay, otros hicieron estafar. Bueno, hubo una serie de problemas por esa prohibición dispuesta bajo este método, ¿no? Un decreto supremo que decía solamente se puede importar en la presente gestión 3 años, al siguiente año 2 años,
al siguiente un año. El día de hoy, por ejemplo, la norma establece que solamente se puede importar vehículos con un año de antigüedad. No se puede, estamos 2023, ¿no? Máximo se puede importar un 2022, ¿no? 2021 ya no puede ingresar, aunque el vehículo sea 0 kilómetros. Entonces, ¿me entienden el perjuicio que se ha ocasionado por no prever el sistema adecuado para este tipo de normas? El establecer la vigencia de un día para otro de forma inmediata ha generado mucho perjuicio a mucha gente. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor, se entiende, pero Está tengo claro el una sistema, pregunta, ¿verdad? doctor. Que entiendan el sistema, sobre todo. ¿Está claro, no? Sí, está claro, doctor. Ya. ¿Qué pregunta tiene? Doctor, cuando una ley ya está para su aceptación y para su promulgación, ¿no habría alguna anticipación para ese tipo de personas? Digamos que usted dijo que se creó varios tipos de problemas para ese tipo, para las personas porque no sabían que al día de mañana se iba a promulgar una ley. ¿No hay un tipo de anticipación o verificación de que se está creando una ley de este tipo para que los mismos señores puedan tomar sus precauciones, doctor? Eso quería preguntar. Precisamente el sistema que les voy a explicar enseguida es un sistema que te permite prever lo que la preocupación suya, ¿ya? Este sistema se llama sistema de vacatio legis, es el otro sistema. En este sistema, la ley o la disposición legal, como cualquiera fuera, entra en vigencia después de un plazo fijado normalmente en la misma disposición legal. ¿Qué significa esto? Significa que se posterga la eficacia de la norma por un determinado plazo. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes van a ver ahora, esto ya han aprendido, bueno, en algunos casos se sigue cometiendo ese exabrupto en materia tributaria, pero en la mayoría de los casos adoptan por el sistema de vacatio legis. ¿Qué significa esto? Se establece la norma y en la parte final, disposiciones transitorias, disposiciones finales, etcétera, se pone, la presente norma entrará en vigencia en el plazo de 90 días a partir de su publicación, dice, ¿ya? O en el plazo de 6 meses. En algunos casos ha habido, en otras normas no tributarias, por ejemplo, procesales en materia civil, penal, anticipación de un año, ¿no? Va a entrar, en tal fecha va a entrar en vigencia esta parte del código, por ejemplo, ¿no? Gradualmente se ha ido aplicando. Pero en materia tributaria, lo más aconsejable es adoptar este sistema, precisamente para dar tiempo, dar plazo a que la gente conozca y que tome sus previsiones y no se perjudique como ha ocurrido en el pasado, ¿no? ¿Se entiende esto? El sistema de vacatio legis. Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Muy bien. Si no hay preguntas, asumo que está todo entendido, por lo tanto, habilitado para entrar a evaluación. Veamos un otro punto, ¿no? Veamos el tema de la prescripción. A ver, quiero que, sobre el material que les he subido, hay mucho material que versa sobre esta temática. A ver, quiero escuchar sus comentarios sobre ese material. ¿Qué es lo que me pueden decir sobre la prescripción tributaria en base al material que les he subido? Y en función de eso vamos a ir desarrollando. Adelante. ¿Se escucha o hay algún problema con el audio?
¿Alguien puede dar un criterio sobre la prescripción en base al material que hemos subido? ¿Se escucha? Bueno, jóvenes, si no ponen de su parte, bueno, lo siento por ustedes. Yo avanzo y no tengo mucho más que hacer. Si no han leído, es problema de ustedes. El tema de la prescripción es un tema muy fundamental. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la prescripción no es tan simple como en materia civil o penal, donde está establecido, ¿no? Plazos, fechas, de acuerdo al tipo penal, plazo de prescripción, etc. En materia tributaria, el tema es un poco complejo. ¿Por qué? Porque hay varios aspectos que van a incidir en establecer qué se va a entender por prescripción, qué cosa prescribe o qué no prescribe, ¿ya? Entonces, a ver, pregunta, ¿prescribe o no prescribe la deuda tributaria? ¿Qué dicen? De acuerdo al material que se les ha subido, ¿qué dicen? Ahí está ya todo. ¿Prescribe o no prescribe? Prescribe, doctor. José Huacani, ¿por qué prescribe? A ver, quiero su fundamento. José Huacani. Por ejemplo, doctor, en caso de la herencia del terreno de tus padres hacia los hijos, y justamente el papá no pagó el impuesto al bien inmueble, entonces al hijo le ha heredado, el hijo hereda también, como te digo, la deuda tributaria, y justamente el hijo lo transfiere a su hijo. Entonces el nieto, en este caso, asumiría la deuda tributaria, con eso sigue debiendo el bien inmueble, o en ese caso el nieto estaría debiendo, sigue asumiendo la deuda tributaria, doctor. Sí, pero yo le he preguntado sobre la prescripción tributaria. Usted me está diciendo, sigue debiendo el nieto. Me está diciendo todo lo contrario. A ver, no, creo que no se me ha entendido. ¿Prescribe o no prescribe la deuda tributaria? Usted me ha dicho prescribe y me ha dado un argumento totalmente al revés. Entonces, a ver, un poquito ordene sus ideas. Al resto, vuelvo a preguntar, ¿prescribe o no prescribe la deuda tributaria? No es posible que nadie pueda tener una opinión al respecto, después de que 2 semanas hay material sobre esto donde se está explicando todo lo que estamos hablando. Eso significa que nadie ha revisado, nadie ha leído, a nadie le importa nada. Bueno, si es así, entonces procedemos y de una vez no nos preocupemos mucho porque entiendan, aprendan o no aprendan, ¿no? Si no hay colaboración de ustedes, yo no puedo obligarlos a leer. No me van a entender nada si no leen el material que se les pone con anticipación. Le estoy preguntando algo que sí está explicado en todo esto y ustedes no hemos tenido clases, 2 clases por el pasado. Uno porque estaba un poco delicado y el otro porque era feriado, no sé qué, el anterior viernes. Entonces, han tenido suficiente tiempo, pero sin embargo, hay una inacción, una omisión preocupante por parte de ustedes. Bueno, allá ustedes. Salvador, adelante, por favor. Bueno, sí, doctor, sí existe la prescripción, ¿no? En uno de las sentencias que nos adjuntó del 2005, mencionan el artículo 59 que habla expresamente sobre la prescripción y dice que prescribirán a los 4 años las acciones de la administración tributaria y da un listado. Y en el parágrafo segundo también nos indica que el término precedente se ampliará a 7 años cuando el sujeto pasivo o el tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes. Creo que esto nos da un marco de lo que nos está comentando, doctor. Ya, muy bien, gracias. Belén González, adelante. Doctor, como
refería mi compañera anteriormente, sí, doctor, se le prescriben en 4 años. Tal vez podría acotar, no sé si estoy correcta, doctor, pero tal vez con un ejemplo del tema de las multas, doctor. Tal vez Sí, adelante, adelante. del tema de las multas, digamos, cuando una persona, como anteriormente usted estaba refiriendo, que cuando uno no cancela a su momento y sale una ley que ya se ha promulgado y ya entra en vigencia, ya cumpliendo los plazos de publicación, podría tal vez prescribir las multas anteriores, doctor. Tal vez eso sería un ejemplo, si estoy bien. Ya, muy bien, gracias. A ver, Doctor, disculpe, sí, ¿una multa de tránsito podría prescribir? eso es lo que ustedes tienen que preguntarse en base al material que se les ha subido. Está bien, doctor. A ver, añado un otro elemento al tema de análisis. Artículo 324 de la Constitución, les leo. Dice, no prescribirán las deudas por daño económico causados al Estado. Punto. ¿La Constitución desde cuándo está vigente? Desde 2009, 7 de Ya. febrero, doctor. Muy bien, 2009. Este artículo dice, no prescribirán las deudas por daño económico causado al Estado. Vuelvo a preguntar ahora, con ese elemento que acabo de darles. ¿Prescribe o no prescribe la deuda tributaria? ¿Qué opinan? Doctor, no tendría que prescribir en el sentido de que también el Estado vive de las tributaciones que genera. Sin embargo, en algunas situaciones existe un descuento para que puedan pagar con ese descuento, por ejemplo, los impuestos de los bienes inmuebles. Ya, gracias por tu participación. No mezclemos dos elementos que son totalmente diferentes. Cuando hablamos de prescripción, estamos hablando de una forma de extinción de la obligación tributaria. Más adelante vamos a examinar cuáles son las formas de extinción de la obligación tributaria. Una de las formas no satisfactorias es la prescripción. ¿Eso qué significa? Que si ha transcurrido el tiempo, la acción que tiene la administración tributaria para efectuar el cobro de la deuda tributaria ya no es viable, ya no se puede, ¿no? Esa es la prescripción extintiva. ¿Ya? Y consecuencia de esa prescripción es que se extingue la obligación de pagar esa deuda tributaria, ¿no? Y si a eso añadimos el tema de que hay descuento, el descuento es otra cosa. O sea, no estamos diciendo pagas 100, pero como ha pasado el tiempo, vas a pagar solamente 50 de descuento. No, es otra cosa. Igual sigues cobrando. En cambio, en la prescripción es pago o no pago, todo o nada. No confundamos con el tema de la deuda, perdonazo, etc. Eso es otra cosa, por favor, ¿ya? Separemos eso, ¿ya? Rosemary, no sé si me entiendes, ¿ya? Estás un poco confundiendo los términos. Sí, gracias por la explicación, doctor. Muy bien. Acá la pregunta central sería, si la Constitución dice no prescribirán las deudas por daño económico causado al Estado, la pregunta lógica, un ejercicio lógico, es si la deuda tributaria es daño económico al Estado, porque está condicionando la imprescriptibilidad a que ocurra un daño económico causado al Estado. Las deudas por daño económico causado al Estado. ¿La deuda tributaria es daño económico? Pregunto. Sí, doctor. Patricia, Renata, a ver, sustenta tu respuesta, por favor. Yo creo que el retraso o la deuda es siempre un daño económico al Estado, porque con eso se mueve el Estado, más que todo. Ya, sí, tiene asidero, tiene lógica tu respuesta. Pero ¿será así? Seguramente, Patricia, no has leído los autos supremos, las sentencias del tribunal que están en la plataforma, ¿no? Que son posteriores a la vigencia de la ley, de la Constitución, posteriores al 2009. Hay dos del 2016.
¿No has leído, verdad, Patricia? Tenía muchos exámenes, estamos terminando parciales, doctor. No he podido leer, voy a Sí, ponerme pero al son día. 2 semanas que está ese material, ¿no? Y son 2 clases que no hemos tenido. Eso no es argumento para Perdón. omitir sus obligaciones. En este material, ustedes verán que hay una distinción, y esto es elemental ya en materia tributaria. El que no sabe esto, no va a tener un resultado deseado. En materia tributaria, se ha confundido bastante este tema con la promulgación de la Constitución. El tema de la prescripción tributaria se ha vuelto muy complejo. Había gente que entendía, como su compañera hace un momento manifestaba, que el no pago oportuno de una deuda tributaria sí es un daño económico, y había gente que decía que no es un daño económico. Bueno, finalmente esta situación ha sido resuelta, ¿no? Y ha sido aclarada, y se han emitido disposiciones legales que han ido especificando esta temática en materia tributaria, ¿ya? Para ello, se establece que una cosa es la acción de la administración tributaria. Para eso es necesario revisar el Código Tributario, cuáles son las acciones legalmente permitidas a la administración tributaria para poder efectuar el cobro, ¿no?, de la obligación tributaria. Entonces, ¿y qué es lo que no prescribe? Porque tampoco se puede ignorar esta previsión constitucional, ¿no? Porque por un tema de jerarquía normativa tendrá una aplicación preferente inclusive a una disposición legal. Entonces, ese análisis se ha efectuado vía jurisprudencia. Primero se han establecido leyes que han permitido aclarar, y posteriormente esas leyes han sido aplicadas con una interpretación ya bastante clara, en la que se establece que lo que prescribe es la acción o las acciones que tienen las administraciones tributarias para determinar el tributo. Y lo que no prescribe es ya la deuda determinada, la exigibilidad, la ejecución de una deuda determinada es la que no prescribe en la actualidad, es imprescriptible. ¿Se entiende esto? Curso, ¿se entiende o no se entiende? ¿Qué parte no se entiende? Para que vuelva a explicar o ponga ejemplo, por favor. Doctor, yo no entendí mucho la parte sobre lo que prescribe y no prescribe. Ya. A ver, voy a poner un ejemplo y quiero que con este ejemplo quede zanjado el tema, ¿ya? Porque ya tengo que entrar a la retroactividad, a la irretroactividad, y poner una serie de ejemplos y analizar las resoluciones, etcétera, que nos va a llevar bastante tiempo, ¿ya? Y ver el tema de la evolución de la prescripción, interrupción de la prescripción, plazo, y es bastante material. Entonces, con esto quiero zanjar. Atiéndanme, por favor. A ver, Mayra Alejandra, haz de cuenta que tú eres una contribuyente. Supongamos que tienes un NIT. La administración tributaria, para decirte que debes un monto, supongamos que tienes un comercio, ¿ya? Que es lo más fácil, creo, de entender, un comercio de electrodomésticos. Y por lo tanto estás obligada a pagar el IVA. ¿Me entiendes, Mayra? Sí, doctor. Ya, entonces, la administración tributaria te puede, ahora estamos junio, el mes de julio o el mes de agosto, supongamos, te puede
notificar y decir, señora Mayra, usted me debe 10,000 bolivianos porque no ha pagado sus impuestos del IVA. ¿Te puede decir eso así de la noche a la mañana o no? ¿O qué requerirá para decirte eso? Mayra. Notificarme primero, doctor, antes. Ya, te notifica en agosto y te dice, usted no, me debe 10,000 bolivianos. ¿Puede o no puede? Mayra, ¿estás ahí? Sí, sí estoy, doctor, estoy Ya, pensando. pero ponle un poquito más de rapidez a tu análisis. ¿Puede o no puede? No sé, doctor. ¿Alguien quiere contestar? Lo hace, lo notifica, doctor. Ya te he dicho que te está notificando. ¿Te puede decir me debe 10,000? ¿O me debe 5,000? Ya, independientemente del monto. De aquí a un tiempo. Sí, doctor. ¿Sí? Así sin nada, sin necesidad de que te diga por qué concepto debes. No, te lo explica detalladamente Eso. qué se debe el monto que ha ascendido a esa deuda de 10,000 que dice. Muy bien, Rosemary, muy bien. Esto significa que la pretensión de cobro de la administración tributaria tiene que estar fundamentada. No te puede decir, notificar y decir, ¿sabe qué? O llamarte un funcionario de impuesto y te dice, a ver, venga un ratito, quiero hablar. O finalmente decirte, ¿sabe qué? Usted debe 1,000 bolivianos y tiene que pagar, tiene 3 días para pagar. No, tiene que estar fundamentado. Tiene que decirte el origen de qué debes ese monto y descomponer ese monto. Este es el tributo omitido, estas son las multas, estos son los periodos afectados. Te tiene que fundamentar, ¿ya? Y tiene que darte oportunidad a que tú presentes descargos. Y tiene que evaluar esos descargos y tiene que posteriormente, recién, una vez evaluados esos descargos, decirte, bueno, supongamos, te dice, usted debe 5,000 por estos periodos, no sé, te da la explicación, usted no ha pagado fuera de plazo, lo que fuera. Tiene usted 30 días para presentar descargos. Tienes que presentar tus descargos y en base a eso emitirán otra resolución y te dirán, sí, tienes razón, ya no debe 5,000, pero debe 2,000. Sus descargos han demostrado que solamente es 2,000. Ya, tiene que estar fundamentado. ¿Se entiende esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, tiene que estar fundamentado. Ahora, para cuantificar el monto de la obligación tributaria, la administración tributaria tiene necesariamente que establecer de forma inequívoca cuáles son las razones, cuáles son los periodos, cuáles son los impuestos y cuáles son las multas, sanciones que te están aplicando para llegar a establecer el quantum. Para decirte debe 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 1,500, no sé, lo que fuera, tiene que decirte de dónde sale esa suma. Y para eso, el Código Tributario le da amplias facultades a las administraciones tributarias de poder, por ejemplo, ¿qué cosa? Fiscalizar, controlar, supervisar. Te puede pedir, antes de decirte debe este monto, te puede decir, señor, le estamos haciendo una fiscalización, necesitamos que nos presente el libro de compras, necesitamos que nos presente sus estados financieros, necesitamos que nos presente balances, necesitamos que nos presente facturas, necesitamos que nos presente los originales de estas facturas de tal periodo que usted ha presentado como descargos, queremos verificar. ¿Me entienden? Todo eso, todos esos trabajos, todas esas labores están establecidas en el Código Tributario como competencias, como facultades que tiene la administración tributaria. ¿A qué están dirigidas todas esas
esas competencias que tiene la administración tributaria a determinar, tiene que determinar el monto. No te puede decir, usted debe, ¿cuánto? No sé, pero me debe. No, te tiene que decir, usted debe 1.000, 2.000, 10.000, no sé. Eso se llama determinación, procedimiento de determinación. Para eso, la administración tributaria te va a comunicar, por ejemplo, una orden de fiscalización. Te hace llegar hoy día y te dice, le vamos a, señor, usted es tiene el NIT número tantos, tiene la empresa tantos, y le vamos a hacer un proceso de fiscalización. Necesitamos que nos presente las facturas del año 2019. Necesitamos que nos presente los formularios de declaración del IVA del periodo agosto del 2021. Te hace llegar requerimiento de documentación, te hace conocer. Le damos 5 días de plazo, qué sé yo. Tú presentas o pedirás ampliación, qué sé yo. Bueno, todo eso aquí está yendo dirigido a determinar. Después de un proceso, te va a comunicar, muy bien, hemos analizado, y te va a hacer conocer, se llama la vista de cargo. Te va a decir, usted ha omitido pagar, o ha pagado menos, o no ha pagado en este periodo, por este concepto, por el IVA, por el IT, o el IUE, no sé, te dirán algo. Y te van a decir, usted debe 12.500 bolivianos en la vista de cargo. Te van a notificar, te van a volver a notificar, te van a decir con eso, usted tiene 30 días de plazo para presentar sus descargos. Sobre eso vos ya, una vez analizado, verificado qué cosas te están diciendo que debes, qué no debes, o qué no han tomado en cuenta, o qué facturas, por ejemplo, te han depurado, tendrás que presentar tus descargos. Después de los 30 días, ellos tendrán que pronunciarse y emitirán lo que se llama la resolución determinativa. Y ahí te dirán, no valen sus descargos, sigue debiendo los 12.000. O te dirán, sí, hemos tomado en cuenta estos descargos, ya no debe 12.000, solo debe 10.000. O por ahí te dicen, sí, tiene usted razón, no debe nada. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, la vista de cargo es un me debes, y parece que es este monto. Pero la resolución determinativa, la RD, después de 30 días, ya es, me debes este monto. Ya no es que parece, sino me debes. Ahí ya se está determinando. Entonces, para exigir la obligación, primero se tiene que pasar un largo proceso de determinación. Lo que prescribe son esas facultades que tiene la administración tributaria, esas acciones que tiene, acciones legales que están respaldadas en el Código Tributario para determinar, para cuantificar la deuda tributaria. Eso es lo que prescribe. Hay diversos plazos, bueno, el tema es todavía complejo, está en función del tipo de norma vigente en el momento, como ya, no sé si han visto, porque a estas alturas me parece que no han leído nada, hay diversos plazos, hay cambios, ¿no? Entonces, eso es lo que, esos plazos, inicialmente 5, 4, 10 años, 8 años, etcétera, están dirigidos a esas acciones. Una vez que se ha determinado, va a ser sujeto de un proceso, puede ser en la vía administrativa, puede ser en la vía judicial, un contencioso tributario, o vendrá un recurso de alzada, un jerárquico, un contencioso administrativo, no sé, termina, concluye ese proceso administrativo judicial, y recién se empieza con el tema de la ejecutoria, ¿ya? Y recién se entra a la fase de la ejecución, inicio de ejecución tributaria. Lo que no prescribe, de acuerdo al 324 de la Constitución, es el plazo de ejecución tributaria. Pero lo que sí prescribe son todas esas tareas que hemos hecho mención anteriormente. Entonces, no puede haber ejecución sin determinación, ¿me entienden? ¿Se entiende esto o no? Sí, doctor, se entiende ahora. Claro, ¿alguien no ha entendido? Adelante, Guillermo. Sí, doctor, ante su explicación todo queda claro, doctor, pero surge la pregunta, doctor, entonces, ¿cómo puede ejecutar el Estado si no ha hecho todo el proceso para cuantificar el monto que se adeuda a la administración tributaria, o cómo lo hace en la realidad, doctor, si surge este problema
A ver, no te entiendo bien. Un poquito más ampliame tu pregunta, por favor. Sí, doctor. Si no prescribe, lo que no prescribe es el plazo de ejecución tributaria, eso está entendido. Correcto. Lo que prescribe son las facultades de la administración tributaria. Pero entonces, si se puede, digamos, si el Estado va a hacer la ejecución tributaria, pero no ha hecho, digamos, todo el proceso que nos ha indicado usted para cuantificar el monto, entonces, ¿cómo lo haría, digamos, esa ejecución tributaria si no ha hecho antes todo el proceso que debería hacer? ¿Cómo cuantificaría, digamos, en la realidad el monto que se adeuda? Si ya el plazo para determinar el monto ya se ha cumplido, digamos, ya no puede hacerlo, ya no tiene esa facultad para determinar el monto. A ver, escúchame, Guillermo, no puede haber ejecución si no ha habido acciones de la administración tributaria. Por eso es que les iniciaba este análisis con una pregunta bien sencilla, y me acuerdo, les decía, ¿puede la administración tributaria a futuro, en agosto, septiembre, no sé, notificarte y decirte, me debe 10,000, me debe 5,000, me debe 20,000? Puede, ¿se acuerdan? Eso les he preguntado al inicio de este análisis. Y algunos me decían, sí puede, no entendían, hasta que surgió Rosemary, creo, y me dijo, no, primero me tiene que decir por qué debo, de qué debo. ¿Se acuerdan? El inicio de este análisis. Sí, doctor. Entonces, eso responde tu pregunta, Guillermo. ¿Ya? No puede haber ejecución. Cuando hablamos de ejecución, ¿qué es? Que te quieran rematar tu casa, que te congelen tus cuentas bancarias. ¿No? Medidas. No puede haber ejecución si no ha habido antes determinación, si no ha habido cuantificación. Así sea una simple comunicación que te digan, tráigame, presénteme su formulario de declaración del IVA del periodo enero del 2022. Solo sobre eso. Tiene que haber algún proceso previo que esté dirigido, destinado a cuantificar el monto de la deuda. No te va directamente a decir, me debes y te ejecuto. No, eso no puede haber. Entonces, ahí tú verás, sí, me está queriendo cobrar, ¿de qué? Es una deuda tributaria que usted el año 99 no había pagado. Pero un ratito, eso ha prescrito. Bueno, es otra cosa. Ya, después analizaremos el tema de la prescripción, si es de oficio o no es de oficio, es otro tema, después veremos, pero tienes que saber el por qué, tiene que haber ¿cómo has cuantificado? ¿Por qué dices que te debo 1,000? ¿Por qué me dices que te debo 10,000? Es que el año 99 no habías declarado. Un ratito, eso ha prescrito. No, es que el 99 estaba vigente otro código. Bueno, es otro análisis, ya entraremos a eso más adelante. ¿Me entiendes, Guillermo? Sí, doctor, ahora sí. Gracias. ¿Ya? Muy bien. El resto, ¿alguna otra duda, pregunta? Estamos ya va a ser las 9. Quiero dar por concluida la clase del día de hoy. ¿Alguna duda o pregunta? Doctor, disculpe, una última pregunta, doctor. Cuando usted refirió sobre la cuantificación de la deuda del deudor, doctor, usted mencionó un tipo de resolución cuando ya se llega a la medida de la deuda, o sea, cuando ambas partes ya determinan cuánto es la deuda. Usted mencionó un tipo de resolución de un nombre. ¿Podría repetir ese tipo, la resolución, doctor, el nombre de la resolución? Con el mayor gusto. En un proceso de determinación normal, llamemos así, porque no todos son normales, hay otros tipos, depende de qué estamos hablando. Lo primero que se notifica, por ejemplo, puede haber una orden de fiscalización, no te están diciendo ahí usted debe, solamente están diciendo, señora Belén, vamos a ejecutar nuestras acciones que la ley nos da, le vamos a fiscalizar, pero no sabemos el resultado, no sabemos cuánto nos deberás, o es más, no sabemos si nos deberás. Solamente vamos a fiscalizar. Entonces te notifican una orden de fiscalización, te dicen, estos periodos queremos fiscalizar, de estos impuestos, de estas gestiones. Ya está empezando recién un periodo. Como consecuencia de ese periodo de fiscalización, te emitirán una primera resolución que se llama la vista de cargo. Y en la vista de cargo te dirán, entre comillas, ¿no? Parece que nos debe, no es una afirmación, parece que nos debe 10,000. Entonces, ahí ya te dirán, usted tiene 30 días ahora para presentar sus descargos sobre estas observaciones. Ya, presentas tus descargos. Ya sabes tú sobre qué tienes que presentar.
qué periodos, qué impuestos, qué gestiones. Pasan los 30 días, analizan tus descargos, se pronunciarán sobre la pertinencia o no de tus descargos y te dirán, bueno, señora Belén, no es que parece, sino nos debe, ahí es una afirmación, ya es una especie de intimación, nos debe 5.000 bolivianos. Eso se llama resolución determinativa, RD, la RD. Ustedes en los autos supremos, resoluciones administrativas o judiciales vinculadas a esta temática, van a ver muy frecuentemente la RD. No se escribe resolución determinativa completo, ¿no? Sino se pone una R y una D mayúscula. Son las resoluciones determinativas, que son ya las cuantificaciones precisas, inequívocas de la administración tributaria sobre el monto que pretende cobrarte. Esas son las RDs. ¿Satisfecha tu pregunta, Belén? Muchas gracias, doctor. Sí, muy sí, bien. quedó claro. Ahora ya con esa RD ya verás, impugnarás, irás al... ¿Se acuerdan que hemos hablado de las impugnaciones? ¿Se acuerdan, jóvenes? Impugnaciones en la vía administrativa, en la vía judicial, ¿no es cierto? Contencioso tributario, o bien recurso de alzada, recurso jerárquico, luego contencioso administrativo. ¿Se acuerdan? Todo eso ustedes ya dominan, y eso ya hemos hablado tantas veces. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda o pregunta? Estamos sobre la hora. Si no hay ninguna pregunta, voy a dar por finalizada la clase, aclarándoles que el día lunes la clase va a ser presencial. Espero mejorarme mucho más, porque los que no han tenido oportunidad de leer, lean, por favor, porque en cualquier momento yo voy a tomar la evaluación respectiva y va a ser central sobre estos temas. Y si no si no leen o no quieren leer, bueno, lo siento por ustedes. Hasta el día lunes. Que se mejore, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el lunes, doctor. Doctor.